nuevamente con ustedes, queridos alumnos, para continuar nuestra hermosa tarea de aprender trabajando. Y para ello, ¿qué mejor que estudiar lo nuestro? Estudiar todo aquello que nos han dejado como un legado nuestros antepasados. Es por ello que con el mismo entusiasmo y la misma mística de cuando iniciamos estos trabajos, estoy frente a ustedes para tratar en esta oportunidad sobre el imperio incaico y su legado cultural. Dado a que el tiempo siempre nos resultará corto para estudiar todo aquello que es nuestro, trataré de alcanzarles algunos conocimientos sobre el tema que les he enunciado. El imperio de los incas, como ustedes saben por sus estudios ya realizados, se inició en el reino Cusco y luego fue extendiéndose de acuerdo a las conquistas territoriales de algunos de sus gobernantes, hasta convertirse en el Tahuantinsuyo, y en él se creó una nueva cultura, la cultura inca, considerada como una de las más importantes en el mundo. Esta nueva cultura se inspiró en los avances logrados por las altas culturas del mundo andino, por ejemplo, Chavín, Paracas, Nazca, Huari, Chimú, Mochica, Tiahuanaco, etc. Los avances en artes y ciencias también se lograron en organización política, económica, social, moral, etc. Esta nueva cultura unificó técnicas y criterios y se convirtió en la síntesis y el relicario de todo aquello que nos han dejado los antiguos peruanos. El Tahuantinsuyo, llamado así por estar dividido en 4 regiones o suyos, llegó a su máxima extensión con las conquistas de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, entre otros gobernantes. Y dentro de esta extensión llegaron a tener ciudades importantes, por ejemplo, Quito en el Chinchaysuyo, Cusco, considerada como el centro del universo, Tucumán en el Collasuyo. Este imperio del que nos ocuparemos hoy, además de los avances en artes, ciencias, etc., lograron una organización política centralista, una organización social basada en el ayllu y una organización económica que descansaba en el colectivismo del trabajo y la tierra. Veamos algunos de estos legados más importantes y que bajo otras formas o denominaciones subsisten hasta hoy en nuestro país.
Dentro de la organización social, diremos que el Inca era la cabeza de esa sociedad, por ser el jefe político y militar del imperio. Luego, la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio, que sin tener vínculo consanguíneo con el Inca, los hombres que llegaron a constituirla llegaron a ocupar un lugar dentro de ella por sus excepcionales méritos, ya sea por labores en favor del imperio o de la comunidad. Valioso ejemplo este para los peruanos de hoy, que deberíamos en realidad trabajar más, participar más, esforzarnos mucho más para lograr la meta o el objetivo que nos hemos propuesto. ¿No les parece que bien valdría una reflexión sobre el particular? Retornando al tema que nos ocupa, continuaremos diciendo que la sociedad y la economía incaica tuvieron como núcleo fundamental el ayllu o conjunto de familias unidas por diversos vínculos. Ustedes están observando, dentro de los vínculos que unieron al ayllu, tenemos, por ejemplo, el vínculo de parentesco o consanguíneo, el vínculo de trabajo, la misma tierra dentro de la cual realizaban sus ocupaciones, el vínculo religioso, porque todos sus miembros adoraban a un mismo Dios, a un mismo antepasado, al que le llamaron tótem. Y el vínculo de gobierno o político, porque todos los ayllus tuvieron como jefe al llamado curaca. Este legado social podemos decir que subsistió durante la colonia y durante la república, con diversas denominaciones, como comunidades indígenas o comunidades campesinas, como hasta hoy, con ciertas variantes, cierto, pero lo importante es que no se han extinguido. En muchos lugares de nuestra sierra peruana subsisten las comunidades campesinas, cuyas características más saltantes las podremos observar a través del video. Por ejemplo, el trabajo comunitario, utilizando siempre el arado. Y dentro de este trabajo comunitario también cabe destacar la participación, el trabajo y la labor de la mujer. Están observando ustedes, por ejemplo, una faena donde las mujeres y los hombres participan en la agricultura. También observamos momentos
de reposo y de descanso después de una agobiadora tarea. Se conservan la vestimenta típica muy semejante entre todos los pueblos de nuestra serranía. Costumbres, trabajos, como el trabajo en arcilla, las fiestas en homenaje siempre al patrón de su devoción, como en el incanato el sol fuera para ellos el dios principal. Hoy en nuestras comunidades campesinas también se mantiene ese fervor. Del mismo modo, estas faenas terminan con las fiestas típicas, dentro de las cuales se hace uso de los instrumentos que se conocieron desde el Perú antiguo. Habiendo observado este video, pasaremos ahora a estudiar otro de los legados importantes de esta gran cultura, su organización económica, cuyo fin estuvo dirigido a satisfacer el bienestar colectivo, haciendo que la riqueza y la producción beneficie a todos de acuerdo al esfuerzo desplegado por adquirirlo y también de acuerdo a las necesidades de cada hogar. El sistema económico se basó en que la tierra y el trabajo eran colectivos, comunitarios. Por eso, bien podría hacerse en ellos real este lema: todos para uno y uno para todos. En función del colectivismo de la tierra y el trabajo, desarrollaron una importante agricultura, aprovechando todas las tierras para la producción. Y es así que en los desiertos costeños, por ejemplo, trataron de habilitar las tierras para la producción a base de canales, acueductos, reservorios, pozos y todo sistema de regadío que les permitiera aprovechar al máximo las tierras. En la sierra, donde las tierras de cultivo eran escasas por lo accidentado de nuestro territorio, incrementaron la producción a base de los andenes o terrazas escalonadas, construidas de piedra y rellenas con tierra. Estos andenes no solo permitieron aprovechar más tierras para la producción, sino también evitaron la erosión que producen las lluvias. Todos estos trabajos les permitió alcanzar y desarrollar una magnífica agricultura. Aclimataron
muchas plantas de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. Perfeccionaron casi el cultivo del maíz y la papa en diversas zonas climáticas. Todo esto lograron los antiguos peruanos en base a la colectividad, porque llegaron a la conclusión de que solos poco podrían lograr, pero que unidos podrían vencer miles de dificultades. Otro ejemplo valioso para los peruanos de hoy, que anhelamos hacer del Perú un país grande, fuerte, respetado y respetable. Esta actividad agrícola en el antiguo Perú estuvo vinculada a algunos ritos y creencias a las que se aferró el hombre andino. De allí que en agradecimiento a las buenas cosechas celebró con alegría las fiestas, entre ellas el Inti Raymi, el que ustedes están observando. Fiesta de gratitud al sol, celebrada con toda pompa y sus mejores galas en la ciudad del Cusco. Fiesta que hasta hoy se celebra como una reminiscencia de lo que fue el pasado. Celebración que atrae a propios y ajenos, quienes admiran la fastuosidad y el colorido de ella, mezcla de su fe y un poco de paganismo. Haciendo una breve relación entre la agricultura de esos tiempos y la de hoy, también podríamos afirmar que muchos pueblos de nuestra serranía conservan aún esta costumbre. Su fe no se ha perdido, pero esa fe hoy se traduce en la veneración a un santo patrón, al que piden, ruegan, veneran o sacan en procesión cuando, por ejemplo, se presenta una época de sequía. Pasando a otro aspecto de este legado cultural, hablaremos un poco sobre las artes. Por ejemplo, la cerámica, cuya máxima expresión fue el aríbalo, un cántaro de boca ancha y cuello angosto, de forma cilíndrica, con asas a los costados, cuya base era en punta y lo hacía inestable, pero para sostenerlo hacían hoyos en el suelo, bellamente decorado con dibujos geométricos. Otra expresión de la cerámica son los queros, generalmente elaborados de madera, otras veces también de arcilla, bellamente decorados con líneas y figuras geométricas. Nuestros museos conservan muchas de estas piezas
también tejidos, orfebrería, etcétera, como un patrimonio nacional y que despiertan el interés de muchos extranjeros. De ahí que es materia de que se promueva el turismo en nuestro país. Y para nuestros educandos, sus visitas a los museos deben ser materia de estudio. Pasando a otro aspecto del arte, hablaremos de la arquitectura. La arquitectura incaica, hecha netamente de piedra, se caracterizó por su sencillez, su solidez, su simetría y sobre todo por su majestuosidad. Sencillez porque careció de adornos. Solidez porque ha resistido al tiempo. Y su base rectangular nos dice que no se usó el arco, la bóveda ni la columna. Y sus finas piedras encajadas tan bien entre sí no necesitaron argamasa ninguna. Nuestro país conserva un magnífico patrimonio arqueológico representado por los restos de palacios, templos, fortalezas y ciudades fortificadas, las que corresponden a la arquitectura civil, militar o religiosa. Muchos de estos restos han servido para la inspiración de pintores, músicos, poetas, etc. Hasta aquí, mis queridos jóvenes, hemos llegado al final de una nueva jornada. Espero que los temas tratados sirvan para ampliar el conocimiento, el horizonte sobre sus conocimientos, especialmente sobre los conocimientos de nuestro país, porque el Perú guarda un invalorable patrimonio Nacional de Teleeducación, INTE.
Secundaria presenta Queridos alumnos, les habla la profesora Dora Aquije Gosser de la especialidad de Historia y Geografía. He integrado el grupo de profesores que han preparado para ustedes las clases que les llegará a través de la televisión. Iniciamos el curso de Historia de Perú para el 5º año de secundaria con el tema El poblamiento de América. Nos preguntamos de dónde procede el hombre a nuestro continente, en qué momento se inicia su inmigración. Las teorías que dan respuesta a estas preguntas son la teoría autóctonista y la teoría inmigracionista. La teoría autóctonista es la teoría presentada por Florentino Ameghino. Ameghino basó su teoría en restos que encontró en las pampas de Argentina. Pero Alex Herlika, arqueólogo norteamericano, estudió estos restos y comprobó que no correspondían a la era terciaria, sino a la era cuaternaria. Por consiguiente, esta teoría carece de validez científica. La teoría que sí tiene validez científica es la teoría inmigracionista, que considera que el hombre americano pobló nuestro continente llegando por 3 rutas. La ruta del estrecho de Bering, que une el continente asiático con el continente americano, la ruta del Pacífico y la ruta de la Antártica. Los hombres que llegaron a nuestro continente eran cazadores, recolectores. Vamos a explicar la teoría inmigracionista asiática. Según esta teoría, el hombre americano procede del continente asiático. Pasó del Asia a nuestro continente por el estrecho de Bering. Facilitó el paso del hombre las islas que se encuentran al sur de este estrecho y que toman el nombre de islas aleutianas. Los hombres que pasaron eran cazadores, recolectores. Ya en el siglo XVI, el padre José de Acosta dio los principales fundamentos, pero es Alex Herlika en el siglo XX quien realmente da validez científica a la teoría. Se estima que el hombre llega a nuestro continente entre los 10.000 y 12.000 años, según las teorías de Alex Herlika, pero restos encontrados en diversas zonas de nuestro continente demuestran que realmente el paso del hombre se efectuó hace 30.000 o 40.000 años. Herlika fundamenta su teoría basándose en 3 factores importantes. El factor geográfico, es decir, el acercamiento que hay entre América y Asia por el estrecho de Bering. El factor racial, que considera la mayor semejanza física del hombre americano con el asiático. Rasgos físicos, pómulos salientes, los ojos almendrados, pelo lacio, escasa pilosidad, etc. Considera también el factor climático geológico, que es muy importante. Antes se creía de que el estrecho de Bering se había solidificado, pero estudios recientes han demostrado que en realidad entre América y Asia existió un puente de tierra y no de hielo, debido al bajo nivel de las aguas del océano, a causa de que las grandes masas de agua evaporada quedaron condensadas en los casquetes circumpolares, permitiendo así el paso del hombre y también de algunos animales, como por ejemplo el mamut que están ustedes observando. Tenemos también otra teoría importante, la teoría melanésica.
Esta teoría es fundamentada por Paul Rivet, quien acepta que si es verdad que el hombre americano pobló América viniendo por el Asia, es también cierto que después de los asiáticos llegaron otros hombres provenientes de la Melanesia y de la Polinesia. Esto está demostrado también porque utilizaron las corrientes marinas. En 1950, Thor Heyerdahl, en la balsa Kon-Tiki, construida rudimentariamente, ustedes la pueden apreciar en el televisor, demostró la posibilidad de que siguiendo las corrientes marinas podía llegarse de la Polinesia hacia nuestro continente. Es verdad que estos hombres llegaron, pero llegaron después que los asiáticos. Paul Rivet también fundamenta su teoría basándose en pruebas antropológicas, en pruebas físicas. Ejemplo, los rasgos que se observan entre los melanésicos y polinésicos con rasgos que presentan hombres de las culturas andinas. Entre las pruebas lingüísticas tenemos algunos términos usados tanto en las islas del sur del Pacífico como también en los pueblos andinos. Por ejemplo, el término kumara para designar el camote, tanto en los vocablos de estas islas como también en el idioma quechua, en el quechua quiteño. Una prueba importante también es la que estamos observando, el templo de Vinapu al suroeste de la isla de Pascua, que nos da una idea, nos hace evocar las construcciones cusqueñas. Pueden ustedes observar esa unión que hay entre una piedra y otra, tan semejante a la que se han observado en nuestras construcciones incaicas. Teoría importante también y que debemos conocer es la teoría australiana de Méndez Correa. Méndez Correa fundamenta su teoría diciendo que una corriente migratoria procedente de Australia habría pasado por Tasmania y otras islas para bordear el Polo Sur, llegando a la tierra de Graham en la punta de la Antártida y de allí alcanzar el sur de la Argentina. Se han encontrado semejanzas antropológicas, lingüísticas y culturales entre los australianos y los indios, onas y patagones, e igualmente se ha demostrado la existencia en la Antártida de un clima templado, sin hielo ni glaciares, entre los 15.000 y los 6.000 años antes de Cristo. La hipótesis de Méndez Correa carece de pruebas arqueológicas que la confirmen y resulta evidentemente muy difícil, quizás imposible obtenerlas, teniendo en cuenta el casquete de hielo que hoy cubre este continente. En conclusión, podemos decir que la teoría que ofrece mayor validez científica es la teoría inmigracionista asiática de Alex Herlika, la que está mejor documentada, la que está probada. Pero también hay que tener en cuenta que las teorías australianas y antárticas ofrecen razones suficientes para darles credibilidad. Es decir, consideran que también el hombre llega a nuestro continente y que lo pobló después que lo hicieron los asiáticos. En esta forma breve damos fin a esta primera clase. Espero que les haya interesado y que se preocupen también por leer otras versiones que hablen sobre la procedencia del hombre en nuestro continente y igualmente estudiar la validez de estas teorías. Nuestra próxima clase será el poblamiento en el Perú.